Perú, buenos días. El día de hoy en nuestro programa Criminología vamos a hablar sobre el crimen organizado. Como todos sabemos, el crimen organizado es una de las formas en la que se estructura y se desarrolla la delincuencia organizada. Existe el delito individual y existe el delito que se actúa en conjunto con otras personas, en organización criminal. Y esto, indudablemente, ¿cómo lo podemos entender de manera sencilla? Es como las empresas, ¿no? Hay empresas individuales, empresas asociativas con pocos socios y grandes empresas con muchos socios, y ahí tenemos empresas transnacionales. Algo similar pasa con la delincuencia organizada. Tenemos pequeñas bandas barriales, grandes bandas barriales, tenemos bandas organizadas, ¿no? Que ya son un poco más estructuradas, tienen mayor experiencia, sus integrantes tienen mayor dominio, mayor organización. Luego tenemos organizaciones criminales que son mucho más estructuradas, mucho más organizadas y tienen tareas especializadas, pueden actuar no solamente en un país, pueden actuar en varios países. Y luego tenemos a las mafias que son las formas de organización criminal más estructuradas, más evolucionadas y que normalmente son transnacionales y que se dedican a una variedad de ilícitos penales con la finalidad de mantener, ejercer, tener poder y agenciarse de recursos económicos. Y tenemos como invitado especial al coronel Arturo Germán Carvajal Bellido. Es un especialista en investigación criminal y ha trabajado en muchas unidades operativas de esa especialidad dentro de la Policía Nacional del Perú. Coronel, hoy día vamos a hablar sobre el crimen organizado. ¿Usted podría darnos una breve referencia acerca de su experiencia en este tema en nuestro país? Doctor, en primer lugar, agradecer a su persona y a la universidad por esta invitación y queremos contribuir con nuestra experiencia y conocimiento sobre un problema que no solamente se da en el país, sino es un problema que abarca regiones y es un problema global. El crimen organizado es el conjunto de actividades criminales que generalmente las realizan las organizaciones criminales. Y esto afecta no solamente a un país, sino se convierte en transnacional cuando intervienen más de 2 países. Este fenómeno lo observamos en Latinoamérica, Centroamérica, porque es más cercano a nosotros, y también en Norteamérica. Creo que es importante conocer cómo actúan estas organizaciones criminales y cómo repercuten en el país. Nosotros hemos visto en nuestro país, ¿no?, que hace muchos años atrás el crimen organizado se notaba claramente en las actividades de tráfico ilícito de drogas internacionales, especialmente en las zonas cocaleras. Sabíamos de organizaciones criminales que utilizaban aeronaves y sacaban la droga por vía marítima, inclusive por los ríos de la selva. Sin embargo, hemos visto que el crimen organizado ha ido copando más espacios. Hoy en día tenemos crimen organizado en minería ilegal, ¿no? Tenemos el tema de los cobros, los cupos de construcción civil. Empezaron con construcción civil, luego hemos visto megabandas en Trujillo, que también han apelado al tema de las extorsiones a los pequeños comercios, a los transportistas, colectiveros, microbuseros, y cada vez han ido creciendo y expandiéndose. La migración colombiana con el gota a gota, la migración de la delincuencia organizada venezolana, que no vinieron a fundar acá el crimen organizado, ya acá hemos tenido crimen organizado antes de que vengan ellos, ya había las extorsiones de construcción civil, ¿no?, el cobro de cupos en Trujillo, el tema de Chiclayo. Y ¿cuál es la situación del crimen organizado acá en el país? ¿Cómo ves tú la acción de estas organizaciones criminales en diferentes rubros? Y ya no solamente en Lima o Callao,
o ciertas ciudades de la costa, sino que la presencia de estas organizaciones criminales se va extendiendo a todos los rincones del país, ¿no? Tenemos también el tema de la trata de personas, el tráfico ilegal de maderas, ¿no? Entonces, la delincuencia organizada está ocupando espacios y, como tú bien lo has mencionado, una vez fortalecido, inclusive financia campañas políticas, ¿no? Y consigue leyes a favor de estas organizaciones criminales, de tal manera que representan un grave riesgo para la democracia, para el sistema democrático, para la seguridad del país, ¿no? Para el orden y la seguridad que todos los ciudadanos demandan de los estados. Yo creo que tendríamos que retroceder unas décadas atrás. Las organizaciones, llamemos organizaciones criminales, aparecen alrededor de la década de los 70. Anteriormente eran bandas, ¿no? Bandas integradas por un grupo de delincuentes que cometían algún hecho ilícito. Tenemos, por ejemplo, en los 60 aparecen los primeros asaltos a bancos. ¿Qué característica tenían? Que algunos de estos grupos, de estas bandas, eran con un propósito político. En los 60 hay una corriente revolucionaria y aparecen acá en el país grupos de izquierda y que comienzan para proveerse recursos con asaltos a bancos. Esto fue controlado por la policía. Teníamos una policía especializada en ese entonces en lo que era orden público y en lo que era la investigación del delito, ¿no? Pasamos a los 70. ¿Qué pasa en los 70? En la década de los 70 ocurre que comienza a tener un auge el tráfico ilícito de drogas. Nosotros, como un país productor de pasta básica de cocaína, esta pasta básica de cocaína se exportaba. Se exportaba al mercado internacional utilizando diferentes modalidades, vía marítima, terrestre y aérea. Entonces, ahí aparecen las primeras organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Pero estas generalmente operaban en Lima y en algunas ciudades del norte, especialmente Trujillo, Chiclayo. Pero todo esto era controlado. Nos vamos a la década de los 80. Aparecen ya las bandas delincuenciales, estas bandas que comienzan a cometer una serie, los famosos asaltos, ¿no? Los asaltos generalmente a entidades bancarias o financieras. Pero en ese momento ocurre el fenómeno del inicio del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, y estas organizaciones de izquierda, comunistas, comienzan también a entrar en una especie de pacto con las organizaciones de narcotráfico. Y como comentaba, llegan a tomar el control de algunas zonas del país, especialmente la selva central, la zona del Guayaga. Y hay algunas ciudades incluso emblemáticas, porque el flujo de dinero producido por el narcotráfico producía que ciudades que nadie las mencionaba, como Tocache, Monzón, Uchiza, aparecen en el habla del ciudadano. Tal es así que hacen una canción, ¿no? Vamos a Tocache, que tuvo mucho éxito en la década de los 80. Eso estamos viendo acá, de que esa alianza
entre el terrorismo y el narcotráfico permitió que una gran parte del país, especialmente en la zona de selva, sea controlada, sea un territorio donde el gobierno tenía poco manejo en esta zona. Luego del éxito de En esas zonas se pedían cupos de guerra a las empresas, ¿no? A la propia población a veces le confiscaban pues su ganado, sus productos agrícolas para alimentar a las fuerzas militares de estas organizaciones políticas, ¿no? A su ejército guerrillero popular, en el caso de Sendero, ¿no? O en el caso del MRTA, a sus pelotones o compañías. En estas zonas, que incluso se llamaba zona liberada, ese concepto comenzó a manejarse, ellos tenían un control, y donde habían bases policiales, a todos aquellos comerciantes, aquellos proveedores de algún insumo que necesitaban estas bases policiales o militares, vivían amenazados por estas organizaciones y atentaron contra muchos humildes pobladores por aquellos grupos terroristas que decían que habían surgido para defender a aquellos que terminaron asesinándolos. Claro, la población estaba entre dos fuegos, ¿no? Porque si apoyaban o le daban alimento o cobijo a las Fuerzas Armadas, los delincuentes terroristas los consideraban enemigos, ¿no? Y por lo tanto terminaban atentando contra ellos. Y si es que esa población era renuente a colaborar con las Fuerzas Armadas lo veían también como posibles colaboradores de Sendero Luminoso. Una situación verdaderamente difícil para la población de esas zonas rurales. Hoy día algo parecido se está repitiendo porque las organizaciones criminales que están pidiendo cupos, ¿no? Tienen amenazado a ciertos sectores de la población, a los comerciantes, y ellos tienen miedo de denunciar a la policía porque muchas veces hacen la denuncia y luego nuevamente regresan a su barrio, donde el barrio está dominado por estas organizaciones criminales y no sienten la protección policial ni la efectividad del sistema de justicia en nuestro país, que termina liberando rápidamente a los delincuentes. Entonces, esto hace que cada día más gente desista de hacer denuncias, ¿no? Y se someta a los caprichos de estas organizaciones criminales, lo que viene haciendo que éstas se desarrollen, se fortalezcan cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer frente al accionar de esta diversidad de organizaciones criminales que están surgiendo en el país? ¿Tú qué estrategias puedes plantear, ¿no? A nivel local, a nivel regional o a nivel nacional para hacer frente al desarrollo, al accionar de estas organizaciones criminales? Es importante conocer cómo surgen estas organizaciones, estas bandas criminales u organizaciones criminales. Luego de vencer al terrorismo, gracias a un trabajo eficiente, eficaz de la policía, aparecieron a finales de los 90 bandas criminales dedicadas a cometer asaltos a cambistas y utilizando armamento de guerra, los fusiles automáticos ligeros que lo obtenían de diferentes formas. ¿Y qué se hizo? En una estrategia acertada, eso se denominó como una modalidad de terrorismo. Así que estas personas fueron identificadas por la Policía Especializada en Investigaciones, fueron capturados y desarticuladas estas bandas criminales. Posteriormente, hubo una corriente que fue penetrando en el sistema de justicia. Pero eso no era una corriente nueva, sino era una corriente que apareció en la década de los 80. Un jurista argentino, Zaffaroni, comenzó a señalar que
el delincuente era una víctima social. Y si el delincuente era una víctima social, el Estado tenía que protegerlo. Eso era pues algo absurdo, ilógico. Pero aún así, parte de esos conceptos fueron tomados. ¿Qué se hizo con esta ley donde se puso como una modalidad de terrorismo a aquellas bandas que operaban con armamento de guerra? Simplemente esa ley fue derogada. Y la policía, con su gran expertise, lograba controlar a estas bandas y organizaciones criminales. Pero ocurre un fenómeno hace 2 décadas. Esta corriente, inspirada en Zaffaroni y en otros lugares, hicieron de que se promulgue el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, al cual yo le he denominado la gran estafa al país, porque nos quisieron vender un sistema procesal que iba a dar seguridad y tranquilidad y ejercerse la justicia. Eso está en los preámbulos de estas modificaciones que se hicieron. Y el mayor despropósito es haber desplazado a la policía y haberle encargado la labor de investigación a los fiscales. Cuando la policía había derrotado a Sendero Luminoso, al MRTA, un caso único a nivel mundial. Y no solamente a Sendero, a MRTA, sino también, como lo has mencionado, en esa época surgieron las primeras bandas, megabandas, el caso de los injertos, el caso de los destructores, ¿no? Y los asaltos a bancos, el caso de los secuestros, y todo fue solucionado por la policía investigativa. Sin embargo, un experimento fallido que se quiso hacer en el país y al que tuve la oportunidad de oponerme también en sus inicios. Claro. Y que y no se equivocó, ¿no? Y tratar de hacer ver de que era un grave error, bueno, nos ha traído consecuencias nefastas, ¿no? Hoy día no tenemos profesionales especializados en investigación criminal que no solamente requieren la teoría, requieren la práctica, la experiencia. Y hoy día, cuando uno enseña estos cursos de investigación, los oficiales o cadetes, bueno, con mucha pena, le dice que ya no van a tener la experiencia de ellos mismos dirigir sus propias investigaciones o actuar por propia iniciativa para resolver los casos como lo hacíamos nosotros en nuestra época, ¿no? Claro. Entonces se está perdiendo la experticia, se está perdiendo la capacidad de iniciativa y el compromiso, ¿no? El compromiso de poder resolver estos casos criminales. Esperemos que en su momento los legisladores peruanos evalúen esta situación y hagan las correcciones necesarias. Un aspecto importante que tenemos que analizar es qué son las organizaciones criminales, a qué llamamos crimen organizado, cuál es digamos, el nivel de estructuración de la delincuencia organizada. Sabemos que hay bandas barriales, hay bandas organizadas, hay organizaciones criminales, ¿no? Dentro de estas, algunos se rotulan como crimen organizado, ¿no? Y también tenemos a las mafias. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo ves? Indudablemente estos estadios son meramente gráficos porque hay situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en caso de Trujillo, ¿no? Las megabandas, ¿no? Y hay, digamos, diversas formas de actuación porque cada organización criminal se especializa, tiene su área de actuación, su zona de influencia. ¿Cómo ves tú este tema del crimen organizado, de la delincuencia organizada? Claro, habría que hacer una distinción importante. Una banda criminal puede estar integrada por muchas personas, muchos delincuentes, pero tienen un fin específico.
hace un rato mencionaba, por ejemplo, los injertos. Eran delincuentes que se juntaban para cometer un secuestro, un asalto y robo a mano armada, y luego de eso se desintegraban. Cuando tenían planificado, alguien les daba la información de una transacción importante, de una remesa importante de dinero o algo valioso, entonces ellos operaban. Esas bandas han venido operando desde hace bastante tiempo, pero ya las organizaciones criminales tuvieron como inicio las organizaciones de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué las organizaciones de tráfico ilícito de drogas? Porque no solamente estos delincuentes conformaban para hacer una sola operación, sino que controlaban el ciclo, todo el ciclo. ¿Y cuál era el ciclo en el caso de tráfico ilícito de drogas? El acopio de la pasta básica de cocaína. Posteriormente, el transporte, el traslado de las zonas de producción a las zonas donde iban a ser embarcados, generalmente los puertos, aeropuertos. El tema del narcotráfico es sumamente interesante, quizás para aprovechar para profundizar un poquito cómo operan las organizaciones criminales, ¿no? El crimen organizado en tema de narcotráfico. Tiene que ver primero ahí el cultivo, ¿no? Tiene que haber el trabajo de recolección, de secado de hoja, el tema de elaboración, primero de la pasta básica, después de la pasta lavada, después del clorhidrato de cocaína, luego tenemos que ver el almacenamiento, el transporte, ¿no? Y luego su distribución a diferentes partes del mundo. A nivel nacional e internacional. Hasta que llega último pues al consumidor habitual, que es la dispensación de la droga. ¿Podrías explicar un poquito más a detalle esto que hemos graficado de manera resumida? Claro, inicialmente estas organizaciones solamente cubrían una parte de este ciclo de producción. El campesino elaboraba su pasta básica de cocaína, ahí intervenía ya la organización comprando la pasta básica y se encargaba del traslado y la distribución a nivel nacional e internacional. Pero conforme estas organizaciones se fueron consolidando, ya han llegado a controlar todo el ciclo, desde la siembra, el cultivo, la elaboración, el acopio, el traslado y la distribución a nivel nacional e internacional. Lo que hemos tenido acá en el país, especialmente en la década de los 90, eran los jefes de firma. Así es. Los jefes de firma tenían ya ese control. Había un control territorial. Cada firma tenía un espacio de territorio donde ellos se encargaban del acopio de toda la droga, y ellos generalmente trabajaban con alguna firma, alguna mafia colombiana, por decirlo, ¿no? Efectivamente, y es importante esa distinción. Teníamos, por ejemplo, a Cachique de Rivera, teníamos al Champa, teníamos jefes de firma. En diferentes, cada uno tenía un territorio. Ya. Pero esa droga, como pasta básica, era transportada hacia Colombia. ¿Por qué la transportaban a Colombia? Para procesarla y convertirla ya de pasta básica de cocaína, convertirla en clorhidrato de cocaína. Entonces, ahí en Colombia se habían asentado lo que se denomina los primeros carteles de la droga. Tenemos el de Pablo Escobar, ¿no? Y entre otros jefes de carteles en Colombia. Entonces, ahí había llegado el nivel de los jefes de las organizaciones criminales que operaban en el Perú. Había un nivel. Nosotros teníamos una organización criminal
que el trabajo era acopiar droga y pasársela a las mafias colombianas, que eran mucho más complejas, manejaban pilotos, manejaban aeronaves, ¿no? Y tenían pues que entregar también esta droga hasta los Estados Unidos, por ejemplo, o llevarlos a Europa. Entonces tenían toda una cadena de transporte, de distribución, de comercialización, lo que demandaba más personal, mucho más calificado, más especializado y denotaba una estructura organizacional mucho más compleja, ¿no? Entonces, para ver los niveles en cuanto a la organización criminal, a la estructuración, a la complejidad de las organizaciones criminales. O sea, a nivel nacional, la delincuencia más organizada llegaba a ser firme en el Perú. Claro, las firmas del narcotráfico son las que se estructuran. Ya tienen, como lo he mencionado, tienen toda una estructura y solamente se dedicaban a trasladar la pasta básica de cocaína, especialmente a Colombia. Pero ¿qué pasa? Después, producto del desarrollo de estas organizaciones o la evolución, comenzaron a finales de la década de los 90, comenzaron a procesar la pasta básica de cocaína y comienzan a establecer laboratorios. Recordemos algunos. Acá en la zona de el norte chico, en Huaral, en la zona el norte del sur, ¿no? Tenemos en la zona de Chincha, Cañete, en toda esa zona, establecen, y acá en Lima, establecen laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína. Tenemos un caso, en el caso de los camellos, que fue el año 98 aproximadamente, cuando la policía logra desarticular esta organización, producto de un trabajo de inteligencia, que es el laboratorio que daba en Chincha, en un fundo que se llamaba Alto Larán. Y cuando hemos ido al fundo, un fundo de 50 hectáreas creo que tenía aproximadamente este fundo, ¿qué cosa observamos? Que tenía cultivos de maíz, pero en los cultivos de maíz notamos una característica, de que había todas las señales de que ahí llegaban helicópteros. Estos helicópteros se asentaban, venían de la zona del Brain, ¿no? Entonces venían y dejaban la pasta básica lavada. ¿Qué había pasado? Que ya no solamente en esta zona de producción se hacían la pasta básica cocaína, sino que se procesaba y se hacía la pasta básica lavada. Porque lo que se encuentra, se incauta, se decomisa a los camellos, son más de 2 toneladas de pasta básica lavada. ¿Y qué hacían en ese laboratorio? Esa pasta básica lavada era convertida en clorhidrato de cocaína. Y luego, a través de la vía marítima, era transportada al mercado internacional. Ya nosotros últimamente hemos visto las intervenciones de la DINANDRO en el puerto, por ejemplo, con esos contenedores preñados con clorhidrato de cocaína, lo que evidencia pues que acá ya digamos, estas organizaciones criminales peruanas ya están procesando a su máximo nivel el clorhidrato de cocaína para exportarlo con un mayor valor agregado, ¿no? Sí, acá en la zona de Huaral, en el año 2002 aproximadamente, se intervino un laboratorio a unos 150 kilómetros de acá, en un fundo de unas 100 hectáreas. ¿Y qué cosa se encontró? Se encontró todo el laboratorio, se encontraron todos los productos químicos para procesar el clorhidrato de cocaína. Y se decomisó 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Ya la cocaína estaba lista para su distribución a nivel internacional. Entonces,
Esto pues ya hace más de 2 décadas que en el país se está procesando el clorhidrato de cocaína. Y estas organizaciones criminales ya son más complejas, más estructuradas y comienzan a tener una forma para lavar los activos. Claro, y lo que hay que explicar a la gente que estas organizaciones criminales ya más estructuradas no están pues arrebatando carteras, robando celulares, sino que tratan de que sus actividades pasen inadvertidas, desapercibidas por la policía y por la sociedad, ¿no? Haciendo el transporte de su mercancía ilícita de manera camuflada, ¿no? Y quizás nosotros percibimos la actuación de estas organizaciones criminales cuando vemos que algún trabajador portuario de algún almacén aduanero o del puerto del Callao, por ejemplo, lo mataron, ¿no? Y ahí uno va observando la punta del iceberg, ¿no? De alguna persona que ha tenido algo que ver, digamos, con la salida o el preñado de estos productos. Y que muchas veces ha obedecido a que ha habido una merma en la cantidad del producto que ha salido, ¿no? O sea, ha habido una retención de una parte de la droga. Yo creo que vamos notando claramente que hay diferencia entre una banda barrial, una banda organizada y una organización criminal. Y quizás el ejemplo más claro sea el tema vinculado a las cuestiones de narcotráfico, sobre todo internacional. ¿Nos podrías hablar de un ejemplo concreto sobre organización criminal? Estamos, por ejemplo, si nos ubicamos, hace un momento estamos hablando de algunos asesinatos que se cometían con gente ligada a lo que es en el Callao, donde se embarcan toda la mercadería. En el terminal podemos ver que aparecían personas que eran eliminadas, ¿no? Y la policía se comenzaba a preguntar, ¿pero por qué, no? Gente que está vinculada al transporte de esto de los contenedores, supervisaba. Y la modalidad era, como lo señalaban, era que preñar los contenedores. En muchos casos, los que estaban remitiendo la carga no tenían vinculación con las organizaciones criminales, pero como se sabía el lugar de destino, ahí ya se hacía la operación. Bueno, tenemos un ejemplo de organización criminal, Barrio King. Barrio King operaba extorsionando, cometiendo delitos de asalto y robo a mano armada, estaba en lo que es el transporte de la droga que salía, tenían control de las salidas marítimas y también en el aeropuerto. Y esta organización criminal, en una operación brillante que hizo la División de Secuestros, porque también habían cometido homicidios, sicariato y secuestros, esta división de la policía logra desarticular esta organización. En la primera operación que hace secuestros, captura como a 50 integrantes de la organización. 2, 3 meses después hace una segunda operación y donde captura alrededor de 40. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una organización criminal que tenía por lo menos un centenar de integrantes. Gracias a ese trabajo operativo de la DININCRI, ¿no? A través de secuestros, esa organización criminal se logró desarticular. Claro, y comentando para que la gente que nos está viendo y escuchando entienda un poquito cómo es que operan estas organizaciones criminales o crimen organizado, es que vemos primero que hay una buena cantidad de integrantes, que los integrantes de esas organizaciones criminales son delincuentes que tienen mucha experiencia, que se conocen
es difícil la infiltración policial con un agente, digamos, encubierto, ¿no? O un agente especial, muy difícil. Tiene que ser personas que ellos conocen, a veces desde chiquitos, que han nacido en el barrio y que tienen los códigos, digamos, que les permite a ellos poder actuar libremente. Tienen tareas especializadas, se les asignan funciones, cubren toda la ruta, ¿no? El tema del preñado de contenedores. Estamos hablando de que hay gente que es colocada ahí para trabajar en los almacenes aduaneros, en los terminales pesqueros, tanto en el terminal marítimo como en los pequeños muelles artesanales también. O sea, estas organizaciones criminales tratan de cubrir todo el espacio donde se pueda dar, ¿no? Tráfico ilícito de mercancías prohibidas, en este caso tráfico de drogas. Así de complejos son las organizaciones criminales, ¿no? Y bueno, el ejemplo que has dado es clarísimo de un tipo de organización criminal. El problema, lo que nos preocupa es que en el país este tipo de organizaciones criminales está surgiendo en varios lugares y dedicados a diferentes temas, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, el tema de los cupos, ¿no? Hay pequeños delincuentes que empezaron cobrando cupos a los comerciantes informales de cierta zona y han ido consolidándose y se han ido estructurando y han ido creciendo y han ido expandiéndose, de tal manera que representa un grave peligro para nuestro país. Arturo, ¿qué nos puedes decir tú, por ejemplo, sobre la influencia que viene teniendo en nuestro país la migración de la delincuencia venezolana, especialmente la delincuencia organizada venezolana en nuestro país? Sabemos de antemano de que los venezolanos eran, digamos, un país que tenía más crímenes que Perú, ¿no? Era un país que mucho más violento, que tenía mucho más organizaciones criminales. Pero, ¿cómo se está dando esta situación actualmente en el país? La gran migración, se dice que tenemos 1,5 millones de venezolanos que han migrado al país. Yo creo que el número puede ser mayor, si eso es así, estamos viendo que en los lugares, en las provincias, ¿no? Ya no estamos hablando de las capitales de las regiones. Ya no estamos hablando de Arequipa, no estamos hablando de Trujillo, de Chiclayo. En las provincias, me comentaba un ciudadano de que en las provincias han aparecido el robo de celulares. Una modalidad inexistente en una provincia. Estamos hablando de una provincia de 20.000 personas. Es una provincia chica, pero donde hay robo de celulares. ¿Y quiénes participan en estos pequeños robos? ¿No? Participan esencialmente ciudadanos venezolanos. ¿Y qué pasa con otro de los temas que se ha extendido? No solamente en las grandes ciudades, sino también en las provincias. Tenemos el caso de las extorsiones. Las extorsiones han proliferado, ha habido una explosión con las extorsiones. Según estadísticas de la DININCRI, solamente el año pasado el número de extorsiones superaban las 3.000, pero son 3.000 denuncias, pero el número es mucho mayor. Son porque muchas personas, por diversas razones... La mayoría no denuncian. No denuncian. Y pasó en Ica un caso que fue bastante difundido en los medios de comunicación. Una persona denuncia las amenazas que estaba sufriendo por estos extranjeros colombianos que mediante la modalidad del préstamo gota a gota estaban queriendo atentar contra su vida. La policía, de una manera efectiva, logra identificar y capturar a estos delincuentes. El fiscal, pese a haberles encontrado con una serie de elementos de convicción, elementos de prueba, evidencias, les da libertad. Cuando la llaman a la agraviada para que se ratifique en la denuncia que había presentado en la División de Investigación Criminal, ella no se ratificó.
Y no se ratificó porque tiene temor contra su integridad física, contra su vida, por las amenazas que sufría. Entonces, hemos visto cómo en las grandes ciudades del país y en provincias, la migración que ha tenido un componente importante de delincuentes, ya el INPE ha señalado un número numeroso de delincuentes, así como la policía, de procedencia venezolana. Creo que tenemos más de 5.000 venezolanos presos actualmente. Hay 5.000 extranjeros, migrantes de estos países, que están no solamente dedicados a esa actividad de extorsión, sino a la trata de personas. Ellos han controlado prácticamente, han copado esta modalidad delictiva y constituyéndose en organizaciones que ponen en grave riesgo pues, a las mujeres, ¿no? Las mismas que si es que no acceden a sus pretensiones económicas, a ser sus esclavas sexuales, entonces son eliminadas. Y en lugares céntricos, ¿no? Lince, por ejemplo, ¿no? Sí, es lamentable que, bueno, no se vea una buena actuación de la policía en este caso, porque ya si hay una prostituta que ha sido asesinada, esto está evidenciando que estas organizaciones criminales tratan de amedrentar al resto de prostitutas con la finalidad de que cumplan con sus pretensiones. Ahí la policía debe actuar de manera inmediata y brindando protección y seguridad a las propias prostitutas, así como a los vecinos, y ejercer el control territorial 24/7 para no dejarles espacio de poder de influencia de estos delincuentes hacia las prostitutas, situación que no se ha visto lamentablemente. Lo que pasa es que la policía para capturando en flagrante delito y son los fiscales los que les dan libertad. Hace poco, un caso que ha sido denunciado por el ministro del Interior, una pareja de policías es asaltada, el policía logra abatir a uno de los delincuentes y herir a otro. Y resulta de que días antes la policía los había capturado a estos delincuentes extranjeros y la fiscalía simplemente les había dado libertad por no darse el trabajo de pedir su prisión preventiva. Pero en ese caso, por ejemplo, yo creo que hay que modificar el Código Procesal Penal porque tiene que haber responsabilidad funcional del fiscal. El fiscal es un funcionario público que tiene una obligación funcional y si no la cumple comete el delito de omisión al cumplimiento de su obligación funcional. Y su obligación funcional es perseguir el delito, es decir, denunciar, es acusar, es pedir las medidas de seguridad al juez. Si no lo hace, está cometiendo delito. Pero acá el tema es que fiscal no denuncia a fiscal y quedan en la impunidad. Y eso no puede seguir sucediendo. Se tiene que aperturar la posibilidad de poder denunciar y procesar a los propios fiscales, ya no solamente por parte de la propia fiscalía. El tema del monopolio de la acción penal es un tema cuestionable. Yo creo que se debe aperturar la posibilidad de denunciar a los fiscales por parte de los procuradores del Estado, ¿no? O por parte de los propios jueces, instructores, porque el juez tiene la obligación de ser el último garante de la legalidad de las normas de un Estado. Y si ve que un fiscal está actuando de manera inadecuada, el juez también debe tener la posibilidad de denunciar, iniciar un proceso penal y restringir este tema del monopolio de la acción penal, que con ese tema los fiscales no se denuncian ellos mismos. El caso que se ha mencionado del policía que abatió a un delincuente que días atrás había sido capturado por la propia policía en flagrante delito y que el fiscal le había dado libertad, no solamente se da en el caso de los fiscales, porque hay fiscales competentes que piden la prisión preventiva para estos encontrados en flagrante delito. Sin embargo, el juez no otorga y les da libertad. Hay múltiples denuncias y esto es tan cierto que el propio presidente del Poder Judicial ha solicitado de que exista
una sanción para aquellos fiscales y jueces que liberen delincuentes cuando existan la suficiente evidencia. Es evidente que hay ahí omisión al cumplimiento de obligaciones funcionales, lo menos, ¿no? Se sospecha el tema de corrupción, de que esas libertades no son gratuitas, y sin embargo a los jueces y fiscales no les pasa nada, ¿no? Se tiene que hacer las reformas legislativas con la finalidad de asegurar una correcta administración de justicia, y para eso hay que hacer un control sobre la actuación de jueces y fiscales, ¿no? Y eso creo que es una tarea pendiente de parte del Congreso de la República, ¿no? Yo pienso que para ser juez o fiscal no solamente debe ser la condición básica de ser abogado, ¿no? Porque hay buenos profesionales de derecho y también hay otros que no tienen la calidad necesaria para cumplir bien esta función. Se requiere sabiduría, se requiere empatía con la sociedad, ¿no? Se requiere que sepan dar ese mensaje a nombre del Estado, a nombre de la sociedad, sobre qué es lo que se reprocha a la conducta social o qué se premia, qué se privilegia. Si los delincuentes, con todas las pruebas y evidencias, y en hechos vinculados, en hechos peligrosos, son liberados, ¿cuál es el mensaje que se le está dando, ¿no?, a la sociedad en su conjunto? ¿Y qué mensaje reciben los delincuentes? Entonces, eso no ayuda a prevenir y a frenar el avance de la criminalidad. Bueno, hemos visto lo peligroso que son las organizaciones criminales y que se generen estas condiciones que permitan el crecimiento, la evolución, el desarrollo y que estas organizaciones criminales se multipliquen en el país. Entonces, tenemos que ver las soluciones. ¿Cuáles son las estrategias que debe tomar el Estado para hacer frente al avance de la criminalidad organizada y frenarla y lograr pues paz y seguridad para todos los peruanos? Y es algo que lo que motiva a que los delincuentes sigan cometiendo delitos es la impunidad. Gary Becker, Premio Nobel de Economía, hizo un trabajo, Crimen y Castigo, y donde señaló, demostró que cuando se ejerce el poder punitivo, los delincuentes reducen su accionar o dejan de operar. Con la promulgación del Código Procesal Penal, con la mala actuación de los jueces y fiscales, han generado impunidad. Y en lugares que hasta antes de la promulgación del Código Procesal Penal eran ciudades donde la delincuencia no había rebasado, esta impunidad generada ha hecho que ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, entre otras, la delincuencia se ha incrementado. Y más aún, en el periodo de vigencia del Código Procesal Penal, la tasa, que era una de las más bajas en Latinoamérica, era del 5% por cada 100.000 habitantes. Ahora, luego de 2 décadas de implementación del Código Procesal Penal, la tasa se ha duplicado. Estamos alrededor del 10% por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer? Ya hay 2 proyectos en el Congreso. Uno, para devolver la investigación preliminar a la policía, que ya está aprobado en la Comisión de Justicia, al igual de el otro proyecto donde se sanciona a los jueces y fiscales que le están liberando impunemente, como en el caso que hemos señalado. ¿Cuál es la estrategia que tiene que enfrentar la policía? La policía, según la Constitución, tiene que investigar y combatir a la delincuencia. Y para eso, la policía tiene que desarrollar las fórmulas que han dado éxito, que es aplicar la inteligencia y la investigación criminal. Mediante la suma de ambas, que se denomina inteligencia operativa, se puede identificar, desarticular y capturar a todos los integrantes de estas organizaciones criminales.
creo que el enfoque preventivo es solamente disuasivo, pero si queremos realmente combatir a estas organizaciones criminales, tiene que ser mediante la investigación criminal y la inteligencia operativa. Eso ha sido dejado de lado por el propio gobierno. Esperemos que hay unos planteamientos en ese sentido y garantizaría, de ser así, neutralizar y darle tranquilidad y seguridad a la población. Claro, la lógica nos dice que quienes deben investigar el delito son los profesionales formados y que en este tema, en el tema de la investigación criminal, y que a nivel mundial son conocidos como detectives, ¿no? Y los detectives siempre han sido de cuerpos policiales, de tal manera que la investigación del delito tiene que estar en manos de la policía. No hacer esto es brindarle las mejores condiciones para que la delincuencia siga operando, prospere y se desarrolle más. Si a ello le sumamos la corrupción dentro de los otros operadores del sistema de justicia, las cosas se ponen complicadas, ¿no? Una de las estrategias indudablemente es ese tema, el de restituir la investigación criminal a la policía especializada en ese campo. Arturo, además de eso que coincidimos, de que la investigación criminal tiene que estar en manos de los especialistas, de los profesionales de investigación criminal, de aquellos que se prepararon para ese trabajo, ¿alguna estrategia adicional planteas para combatir el crimen organizado? Es necesario y urgente que la Dirección Nacional de Investigación Criminal se descentralice. Tenemos que crear 4 grandes centrales operativas, donde tienen que estar ubicadas: en Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y el Callao, con los recursos en personal, logísticos y gastos de operaciones. Con la creación de estas 4 centrales operativas, exclusivamente para aquellos delitos de alto impacto: secuestros, extorsiones, homicidios, sicariato y asaltos y robos a mano armada. Con estas 4 grandes centrales operativas, y es fácil... Podemos recuperar el tema de la seguridad en Lima. Vamos a recuperar la ciudad de Lima y que no esté a merced de las bandas u organizaciones criminales que diariamente en los noticieros vemos que operan impunemente. Claro, y este es un tema de gestión institucional, ¿no? Yo creo que no se necesita mayor reforma de ley, nada, simplemente la decisión política de la propia policía para priorizar el trabajo de la investigación criminal. Hemos analizado un tema sumamente interesante, complejo, que es el de la delincuencia organizada. Hemos enfocado en lo que es el crimen organizado. Indudablemente llegamos a la conclusión de que este es un tema de mucha importancia para la sociedad en su conjunto y que es de gran responsabilidad para el Estado, ¿no?, que tiene el compromiso de combatirla eficaz y oportunamente. Si el Estado no responde de manera adecuada, oportuna, estas organizaciones criminales desarrollan, se evolucionan, se multiplican y ponen en jaque, en peligro, la democracia y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos de un país. Por eso que seguridad es tarea de todos y es un compromiso fundamental de las autoridades del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales. Todos unidos por un país seguro. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Gracias. Estaremos esperando para una próxima entrevista. A su disposición.